Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del libro de Job. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer, tú eres quien nos guía, tú eres, Señor, el sustento de cada semana, Señor, en estas clases. Que tu Espíritu Santo, Señor, es el guía que te impone en nuestros corazones el camino que debemos hacer. Por eso, Señor, te pedimos una bendición para esta noche, para que seas tú mostrándonos el verdadero mensaje. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Nos encontramos reunidos para continuar con este estudio muy interesante de este libro de Job. Y en la fecha, el día de hoy, vamos a cubrir lo que son los capítulos 3 y el capítulo 4. Quiero, antes de empezar, mostrarte lo que vendría a ser la geografía de lo que vendría a ser el lugar donde Job vivía, el lugar donde los hechos han sucedido, y se estima que es en este lugar. En el día de hoy, lo que es Uz, no se conoce una ubicación exacta. No tenemos geográficamente una ubicación exacta, pero sabemos el área donde se encontraba, y esa es el área donde sucedieron los hechos, ¿no? Entonces sabemos que Job vivió en esa área durante las épocas que no está establecida tampoco la fecha exacta en el que él vivió, pero sabemos que el hombre solamente pudo haber hecho sacrificios de manera particular, de manera individual, ya sea con razones de adorar a Dios o de pedir por el pecado de sus hijos, como lo hizo Job también. Solamente fue dado antes de que Dios le dé la ley de Moisés o la ley de Dios en el monte Sinaí, en el monte de Oré, al pueblo de Israel. Eso quiere decir que históricamente tenemos a Job antes de Jacob. Lo tenemos podríamos ubicarlo desde Caín hasta antes de Jacob. No sabemos exactamente en qué tiempo histórico él vivió en ese entonces, pero ya sabemos que fue antes de lo que fue la formación del pueblo de Israel y la ley de Dios. Y el día de hoy, habiendo ya visto en los capítulos 1 y 2 todo lo que pasó, ¿no? Sabemos que Job fue un hombre al cual Dios lo ofreció ante Satanás, no con la idea ni la intención de perjudicarlo, sino muy por el contrario, lo ofreció como un ejemplo de un hombre que cumple, de un ejemplo de un hombre que lo adora y de un hombre que lo sigue, que lo obedece y que tiene mucho temor de él, mucha reverencia, ¿no? Y que lo honra todo el tiempo. Y lo vemos en su actitud, porque en la historia que hemos leído del 1 y 2, hemos visto que en los capítulos 1 y 2, él en todo momento presenta un acercamiento para Dios, no solamente para protegerse él desde el punto de vista personal, sino extiende esa protección y trata de llegar a lo que son sus hijos, ¿no? Porque vemos cómo él hace sacrificios pensando en que pues, de repente sus hijos han cometido pecado en su corazón, ¿no? Imagínense, en lo más profundo de cada uno de ellos. Vemos que aparentemente es una familia normal, es una familia muy bien constituida, los hermanos son unidos, vemos que había reuniones, ¿no? Ocasionalmente por parte de los hijos, y los hermanos se reunían y compartían, o sea, vemos en realidad un hogar establecido, formal, ¿no? Entonces, cuando Dios lo ofrece a Job, ¿no? Satanás sustenta que él es un hombre de esa naturaleza, de honra a Dios, de consideración, de respeto, de todo lo que es para Dios, solamente porque él ha vivido protegido, le dice, por Dios y bendecido por Dios. O sea, ha sido muy prosperado en todas las áreas. Vemos que ha sido prosperado en el área personal, en el área familiar y en el área económica. Entonces, siendo él habiendo prosperado en todas las áreas, Satanás le dice a Dios que es por eso que él realmente lo considera, lo honra, ¿no? Y tiene todas estas actitudes. Le dice, quítale todo y vas a ver cómo él va a dejar. Y vemos cómo a través de la historia realmente él le quita todas estas cosas, le quita sus hijos, le quita sus bienes, y al final termina por quitarle también su salud personal. Y todo esto lo hemos visto en el capítulo 1-2, y vamos a ver a un Job
que pese a haber perdido bienes, pese a haber perdido familia y pese a haber perdido la salud, él nunca, en ningún momento de la historia, que lo vamos a seguir detallando en el libro, él tiene un reclamo contra Dios. Lo vamos a ver aquí renegando acerca de su nacimiento en estos capítulos que vamos a empezar, pero nunca un reclamo contra Dios. Nunca un Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo sabía, yo creía, yo pensaba, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. O sea, siempre de una u otra manera, cuando las personas a veces no están recibiendo lo que creen que deben recibir, lo que quieren recibir y no lo reciben, se molestan con Dios. Pero acá vemos un Job que en todo momento se sostiene, como quien dice, Job confirma ante Satanás que él es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque pese a que Satanás pidió el permiso para poder hacer todas estas cosas, él no logró que Job fuera contra Dios. Entonces ya vemos que la adoración, la honra de Job era una honra verdadera, era una honra no nacido de los bienes y de las cosas que recibió, sino era nacida de su corazón para Dios, por ser solamente Dios el que le concedió el derecho de vivir. Él dice, Dios dio, Dios quitó. Y que él sabía que todo lo que había recibido de una u otra manera venía de Dios. Así que Dios tiene todo lo que quiere para él. Y si eso quiere en ese momento, vamos a ver un Job que acepta la voluntad de Dios. Sin embargo, en lo que vamos a empezar el capítulo 3 y 4, vamos a ir viendo cómo uno de los amigos se va a ir acercando. Y vamos a ver las posiciones en las que se encuentra. Y nos vamos a dar cuenta cómo realmente el mundo mira las cosas de manera diferente. Y inclusive algunos cristianos atendemos a veces a confundir y creemos que la prosperidad material, la prosperidad económica, la prosperidad familiar tiene que estar asociada con la buena voluntad o la honra de Dios que nosotros le damos y el regreso de Dios. Como que si no recibimos una bendición material, una bendición familiar, una bendición personal, entonces estaríamos actuando contra Dios. A veces esa idea equivocada. Pero hoy vamos a ir explicando, vamos a ir ampliando este tema y lo vamos a ir viendo. Entonces, sabiendo que vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 de lo que es este libro de Job, y que la geografía se mantiene, y durante todo este libro se va a mantener la geografía, vamos a ir entonces al capítulo 3. Los invito a que vayamos al capítulo 3. Como ustedes ven, a partir de este capítulo también cambia la forma en la que se escribe. El escritor de este libro nos presenta a nosotros una manera diferente de presentarlo, de escribirlo, ¿no? Vemos que está escrito a manera de poesía y vemos que la historia va a continuar, pero en otro formato nada más, pero sigue siendo la misma historia. Entonces empecemos. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Observen ustedes cómo aquí Job en este capítulo, ya pese a todas las circunstancias que hemos mencionado en la clase anterior, empieza renegando del día de su nacimiento. Ese es el único objeto que vamos a ver, es la única posición de Job. Job no tiene nada que ver con Dios y no dice, no debía haber nacido por todo lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente es hombre, y como todo hombre tiene sus debilidades, entonces la debilidad de él es no ir contra Dios, sino ir contra su propia naturaleza de hombre y decir, no debí haber nacido. Eso es lo que le está diciendo. Y seguimos. Y vemos realmente que Job en todo momento se está manteniendo, ¿no? Y dice, y le pide, inclusive en esta exclamación, cuando leemos el versículo 4, dice, y no cuide de él Dios desde arriba. O sea, como diciendo, Dios no hubiera tomado atención del día que nací para que no nazca, ¿no? Una cosa así. Versículo 5 dice, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado,
que lo haga horrible como día calignoso. Imagínense ustedes todo lo que él hace para calificar el día que nació. Ocupe aquella noche, la oscuridad no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Mejor dicho, quiten ese día en el día que nací. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna de ella. Maldíganla los que la maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Sabemos que Leviatán es una figura mitológica, ¿no? Y entonces es una figura mitológica que se usa en la Biblia y que en este momento él está citando, ¿no? Es una figura, un monstruo marino mitológico. Entonces él hace referencia, ¿no?, a ese monstruo marino, y como que dice, él está durmiendo en las profundidades, no, ni lo despierten, dice, ¿no? Entonces, seguimos. Versículo 9 dice: oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Todo lo que estamos leyendo hasta este momento es dirigido al día de su nacimiento. Dice, ni escondió de mis ojos la miseria. Y en el versículo 11 él se hace una pregunta, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O sea, por todos lados él dice, ¿por qué nací? En otras palabras, ¿para qué nací? ¿Con qué motivo? A veces nosotros como hombres cuando estamos a veces tan agobiados, porque este era un hombre tan agobiado, tan golpeado, que él dijo, ¿para qué nací? ¿Con qué propósito vine a este mundo? O sea, él en ese momento se encuentra desorientado, enojado con el día que vino a este mundo, pero nada en contra de Dios. Seguimos. Dice, ¿por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Obviamente sabemos que la enfermedad que tenía sobre su piel, que llegaba hasta sus huesos, era una enfermedad dolorosa, era una enfermedad molesta para él. Entonces, pese a todo el sufrimiento que tenía por la pérdida de todos sus hijos, que era la pérdida seguro que mayor causó sufrimiento, porque sabemos que él en todo momento, en todo tiempo, durante el inicio de la historia, sabemos que él era un hombre preocupado por sus hijos. Entonces lo que más debe haberle afectado, no, de repente no han sido los bienes, pero sí la pérdida de toda su familia, ¿no? Entonces, por eso es que él realmente dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, está buscando descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Versículo 17. Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor, porque se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado. ¿Qué esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando haya el sepulcro. Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mí, pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, vino turbación. Observen ustedes cómo realmente en todo este capítulo 3, que es una poesía
de reclamo, una poesía de lamento, una poesía de sentimiento, de tristeza, porque él dice, no debía haber nacido, maldito el día que nací, me debí quedar en el vientre, debí ser abortado. Se pone en todas las posiciones, ¿no? Dice, no debí vivir porque si no hubiera nacido, todo esto no hubiera pasado y estaría descansando. Y vemos toda una poesía de un capítulo completo en el cual él está dedicado exclusivamente a renegar del día en que nació. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos aquí en el versículo 23 dice, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Dice, o sea, él hasta desconoce su propósito. Y es lo que vemos aquí, ¿no? Que él como que no entiende, ¿no? Que como que no comprende. Observen ustedes que esta es una circunstancia muy especial. Primero porque si lo ponemos a Job como una figura para ser observada por todas las personas que están alrededor de él, van a ver un hombre que ha perdido todo, un hombre que ha caído, un hombre que aparentemente pareciera que hizo algo malo. Pero sin embargo, sabemos nosotros por la historia que era un hombre íntegro ante Dios y que Dios lo reconocía como tal. Y que lo que le está pasando no está asociado con la falta de integridad. Muy por el contrario, está asociado con la gran fe que él tiene para Dios, con la gran reverencia que él tiene para Dios. Está asociado con esa grande honra que él entrega a Dios. Está asociado con ese grande corazón que él tiene. Por eso es que vemos aquí a Job en esa circunstancia. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta cómo la historia se va desenvolviendo. Y observen ustedes. Dice, en el título le ponen Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Entonces vemos que ante esta circunstancia viene un primer amigo. Vamos a ver que va a tener amigos que se van a ir acercando a él, ¿no? Y tiene un primer amigo de nombre Elifaz. Y le dice, y le empieza, entonces respondió Elifaz, que es de Temán. ¿Recuerdan ustedes la geografía que estudiamos? La voy a poner por un momento para que recordemos, ¿no? Entonces, suponemos que estas personas deben estar dentro de esta área, ¿no? Del área en donde él vive porque son amigos de él. Entonces, vemos aquí que realmente este hombre que es temanita, que es de Temán, y dijo, si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? Pero, ¿quién podrá detener las palabras? O sea, viene a hablar. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Observen ustedes. Miren aquí, vamos a empezar a conocer a un Job desde el punto de vista de testimonio. Un hombre que en este momento se encuentra pasando una tragedia de todos los tipos, personal, familiar. Vamos a ver cómo el amigo que viene reconoce en Job un hombre de testimonio y lo va describiendo. Aún en la circunstancia que se encuentra, miren ustedes lo que dice, versículo 3. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Ese era Job, un hombre que ayudaba al prójimo, que tenía amor para el prójimo. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta a ti te turbas. En otras palabras le está diciendo, eras el hombre que ayudaba a los débiles, eras el hombre que levantabas al caído. Y ahora que el mal vino para ti, te destruyes, te desmoronas, te deprimes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Job? Que era un Job que ayudaba al prójimo y levantaba al caído. Eso es lo que hasta ese momento le está diciendo. Y observen ustedes. Dice, versículo 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Observe. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? O sea, ¿no es tu fe en Dios
tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿No crees acaso que Dios hace las cosas perfectas, las hace bien? Dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Por qué te deprimes así? ¿Acaso tú no has sido un hombre recto ante Dios? Porque los que son rectos ante Dios, Dios no los castiga. Prácticamente le está diciendo eso. Le dijo, todos los que caminan con Dios, caminan bendecidos, caminan correctamente. Observen ustedes. Comenzamos aquí a mirar algo que dice, no es tu esperanza, tu esperanza la integridad de tus caminos, recapacita ahora. Qué inocente se ha perdido. Como diciendo, tú eres inocente prácticamente, porque si él está en este momento viviendo toda la tragedia y el otro le está diciendo qué inocente se ha perdido, es como diciendo, tú no eres inocente. Entonces después de eso le dice, ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? Ni los inocentes se han perdido, ni los rectos han sido destruidos. Y vemos aquí a un Job prácticamente destruido, ¿no? Destruido materialmente, familiarmente y personalmente también. Dice, como yo he visto, los que eran inequidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, le está diciendo, los rectos, los correctos, los que hacen bien ante Dios, esos no son destruidos. Los que hacen mal, los que tienen inequidad, esos son destruidos. A esos Dios los ataca. Y esto es como un intercambio. Ya vemos la posición de Job, que nos muestra el actuar de Dios para con nosotros. Dios está actuando con un hombre de fe, y en realidad todas estas circunstancias lo va a terminar afirmándolo doblemente a Job como un hombre más de fe. Sin embargo, el mundo, los hombres que te observan, ¿no? Suelen observarte desde otro punto de vista. Asocian que si no te va bien, tienes que estar haciendo mal contra Dios. Entonces, eso es lo que el mundo piensa. Eso es lo que el mundo llama el karma. Entonces, ¿qué es lo que viene Elifaz y le dice a Job? Le dice palabras de karma. Si estás mal es porque estás recibiendo el pago de lo mal que hiciste. Porque el karma es eso, ¿no? O sea, el karma es yo hago mal, entonces recibo mal de pago. O sea, es la vuelta de lo que hago. Entonces, sin embargo, en las cosas de Dios, las pruebas solamente son para fortalecernos. El tiempo que pasamos difícil, el día malo, es para fortalecernos, para mejorar nuestro carácter, para prepararnos para el momento y la circunstancia que Dios nos va a mandar o nos ha mandado a hacer. Sin embargo, el mundo lo ve diferente. Entonces vemos aquí dos perspectivas. La perspectiva de Elifaz, que es la perspectiva del mundo, la perspectiva del karma, y vemos aquí a Dios actuando con lo que Él nos está enseñando el día de hoy, la fe en Dios. No importa en qué circunstancia estemos, no importa si hemos recibido, no importa si no hemos recibido, no importa si no podemos hacerlo con mucha energía, si estamos cansados, pero creemos en Él y hacemos las cosas que tenemos que hacer, que Él nos ha pedido, entonces sabremos que de tarde o temprano Dios sí nos va a bendecir, sí nos va a dar, porque el propósito que Dios pide para cada hombre se va a cumplir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que preocuparnos. Seguimos. Dice entonces aquí, ¿no? Dice en el versículo 8, como yo he visto, los que harán inequidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, lo que siembras, cosechas. En otras palabras, principio bíblico, sí. Principio bíblico de que lo que siembras, cosechas. Dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, en otras palabras le dice, no puede sucederte mal si no es porque Dios te está castigando. Eso es lo que le está diciendo. Si hubieras hecho bien, a los buenos no los castigan, a los malos los castigan. Los buenos siempre tienen un día bueno, los malos tienen los días malos. Lo que siembras, cosechas. Miren ustedes cómo el enemigo, porque ¿de dónde vemos
el mal empleo y el uso de la palabra. Vemos el mal empleo del uso de la palabra en el enemigo. Lo hizo Satanás cuando tentó a Jesús saliendo del desierto. Utilizó la palabra para que impulsara a Jesús a que vaya en contra del propósito de que Dios lo había puesto en esta tierra, que era redimir al hombre. ¿Se dan cuenta? Lo quiso hacer, convertir las piedras en pan. ¿Qué es lo que quiso? Quiso que se haga Dios en ese momento para que deje de ser hombre y no pueda cumplir con el propósito de Dios. Eso mismo prácticamente le está diciendo aquí al enemigo. El enemigo siempre está tratando de confundir, de engañar, de hacer ver que las cosas no son como son, ¿no? Entonces dice, por eso dice en el versículo 8, como yo he visto los que aran inequidad y siembran injuria la ciegan, o sea, lo que cosecha siembra, perecen por el aliento de Dios y por soplo de su ira son consumidos. O sea, definitivamente tú estás recibiendo castigo, le está diciendo Elifaz a Job, porque Dios te está castigando. Y si nosotros que estamos leyendo la historia nos estamos dando cuenta que eso no es así, muy por el contrario. Job está pasando por estas circunstancias porque es un hombre de fe, es un hombre que honra a Dios, es un hombre que sigue las cosas de Dios. Continuamos, versículo 10. Dice, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que él que lo hizo? Observen ustedes cómo aquí realmente hay toda una exposición de lo que vendría a ser lo que se está hablando, las cosas que Dios realmente hace. Entonces aquí Elifaz hace una observación y dice, no puedes tú, le está diciendo a Job, tú no puedes ser más bueno que Dios, ni tú puedes haber sido hecho más, puedes haber hecho más de lo que Dios te puso para hacer. Y en ningún momento Job estuvo tratando de ser más bueno que Dios, muy por el contrario. Fue un hombre humilde que se encontraba a los pies de Dios. Pero ese es el enemigo. Está tratando, en realidad Elifaz no vino a motivarlo, sino vino a decirle, lo siento Job, pero tú estás así por ti mismo, por tu culpa, porque tú eres el responsable, porque el Dios que tú adoras, el Dios que tú conoces, ese es un Dios correcto, es un Dios recto. Él nunca va a permitir que tengas un día malo, Él nunca va a permitir que hayas pasado toda la tragedia que hayan pasado. Es más, Él no va a permitir ni siquiera de que tú quieras ser más bueno que Él, ¿no? O sea, totalmente una transformación de lo que es el verdadero mensaje de Dios. Y lo vemos aquí a través de Elifaz, usando prácticamente las cosas, los principios de Dios, pero de manera diferente, de manera equivocada. Lo mismo que hizo Satanás cuando estuvo tentando a Jesús. Y vamos a ver nosotros cómo realmente reacciona Job, ¿no? Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y dice, he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en las casas de barro cuyos cimientos están en polvo? O sea, en realidad lo que le está diciendo, le está citando, le está recordando, le dice en este versículo, cuando ustedes ven, no confía en el hombre y la necedad de sus ángeles. O sea, como diciendo, ¿no te das cuenta? Por eso sabemos que viene el enemigo, que aún tuvo una rebelión allá en el cielo, que se rebeló, está citando prácticamente la rebelión del cielo, y dice, ¿no te das cuenta que tuvo necedad de sus ángeles? O sea, que se fueron contra él.
porque sabemos que eso sucedió con Lucifer y la tercera parte de los ángeles y él fueron arrojados a la tierra. Y le está citando, el enemigo está conduciendo a Elifaz y le dice, ¿acaso no ves que la necedad de los ángeles también se dio? Entonces, vemos aquí cómo realmente la idea es tratar de lograr que Job maldiga a Dios, renuncie a Dios. ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro, o sea, los hombres, cuyos cimientos están en el polvo? Recuerden ustedes que Génesis dice, cuando crea Dios a Adán, dice, del polvo eres y al polvo volverás. Y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se perdieron para siempre sin haber quien repare en ello. En otras palabras le quiere decir, ¿cuál es tu problema? Si te vas a morir y después se van a olvidar de ti, ni siquiera se van a acordar de ti, nadie va a saber que exististe. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. O sea, en otras palabras, le está diciendo, todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo se va a acabar. Y ahí queda. Y toda la hermosura, todo el bien que hiciste, todas las cosas, te vas a morir como todo el mundo se muere. Vas a terminar donde todo el mundo termina. ¿Por qué te afanaste? En otras palabras le está diciendo. ¿Por qué te sostienes de esa manera? Dios te está castigando. Vemos aquí un tremendo golpe. Tras que él ya fue golpeado materialmente con sus bienes, ¿no? En su corazón con el amor de su familia, en su salud con el dolor personal. Pese a esas tres circunstancias, el amigo que viene, en lugar de motivarlo, en lugar de levantarlo, en lugar de ayudarlo, le dice, solo los que hacen mal son castigados. Solo los que Dios aparta de su lado son los que reciben lo que tú has recibido. Solo las personas que realmente andan haciendo mal, se recibe eso. Le está diciendo, aquí no hay un manejo de Dios, esto no le pasa a los que tienen fe en Él. No, le está hablando le está poniendo la idea del karma. Haces mal, recibes mal. Siempre que te vaya mal, vas a hacer porque recibiste mal. O sea, mejor dicho, karma. Entonces comienza él a meterle esa idea equivocada de karma en la cabeza de Job. Y no solamente eso, después de eso le dice, ¿acaso no ves que hasta los ángeles fueron necios en el cielo? ¿No? O sea, la necedad de los ángeles ya sabemos a qué se está refiriendo, a la sublevación de Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Entonces, y no solo eso, sino que dice, no, en realidad todo esto por nada. Porque al final termina el capítulo 4 diciéndole, te vas a morir como todos se mueren y vas a terminar en el mismo lugar que se termina y te va a suceder lo que le sucede a todo el mundo. Entonces prácticamente el capítulo 4 nos deja diciéndonos, entonces ¿para qué? Entonces ¿para qué? Pero vamos a ver siempre un Job sostenido en la fe. Vamos a ver un Job que realmente en ningún momento desmaya, y muy por el contrario, y vamos a ver cómo los amigos van a ir viniendo y en lugar de levantar el ánimo, vamos a ver cómo están golpeando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es una manera de querer empujarlo más al abismo a él que tratar de ayudarlo y sacarlo adelante, en lugar de decirle, no te preocupes, yo sé que estás pasando el día malo, pero Dios tiene el control. Mira tú que aún estás con vida. Se murieron tus hijos, te enfermaste, tus bienes, pero tu vida sigue siendo contigo. Recuerden que Dios nunca le quitó el cerco y el apoyo a Job. ¿Por qué? Porque le dijo al enemigo, toca alrededor primero. Cuando el enemigo tocó todo alrededor y no logró el efecto que él quiso, le dijo, eso es porque él está bien, tócalo a él. Y le dijo, tócalo, pero no su vida. Se enfermó, se produjeron las llagas, vino el dolor para él, pero aún así tenía el cerco de Dios. Y eso es lo que nosotros en esta noche, para terminar, quiero yo invitarte a que tú reflexiones en tu corazón. Si hoy me estás escuchando, demos gracias a Dios, porque si me estás escuchando es porque tienes vida. Y esa vida te la da Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios puso ese soplo de vida en nosotros. Y si dice,
Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si estamos respirando, es por eso, porque Él quiere que respiremos. Y si tenemos algo, es porque queremos. Dios quiso que lo tengamos. Si me estás viendo, tienes un artefacto, un celular, una tableta, una computadora, un televisor, lo tienes para ver. Entonces estamos agradecidos. No podemos decirle a Dios, Señor, yo no tengo, no estoy sufriendo. No, digamos gracias, mi Dios Todopoderoso, por todas las cosas que siempre me has entregado, por la salud que hasta el día de hoy tengo, porque la salud sostiene mi vida, porque tengo un lugar donde estoy en este momento para mirarte en esta clase, para transmitirte. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor. Y seamos esos testigos, demos ese testimonio, dupliquemos, multipliquemos este mensaje para que todo aquel que no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo lo conozca. Hermanos, gracias, buenas noches. Los espero el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Haz que no tenga temor, no sabe a dónde